Querido Pastor. Hola Edu, ¿cómo les va? ¿Cómo vamos? andan? ¿Bien? Bien. Buenas noches. Me retrasé un minutito porque Tranquilo. cambia un poco todo, incluso acá dentro del canal. ¿En qué sentido? Se inicia un nuevo protocolo distinto. A partir de mañana, los que hacemos el aire, tenemos que hasta el momento de ingresar al aire, prácticamente estar con el barbijo puesto. Sí, ¿Eso dónde está? En el momento... Un cartel en la hay un puerta cartel en la del puerta, lo han explicado muy bien. Muy bien. Me llamó mucho la atención, por ahí lo aprovecho al doctor Sin, que cambia el protocolo respecto a los zapatos. Vamos a, evidentemente, tener que pisar seguramente sobre algún lugar que desinfecte nuestros zapatos antes de ingresar a la empresa. ¿Y qué problema? No, pero me pareció... Está bueno. Un muy- trapo. Un trapo, con la bandina. Con A partir de mañana, sí. Te digo, esto no me lo puse por vos, me lo puse por mí. No, está claro. Claro. Está claro, pero está, digamos, transitando todo el mundo de esa manera, lo cual... Entré al canal y no leí el cartel, ¿eh? Sí, porque Te digo. ahora habrás entrado rápido, Edu, y aparte porque también uno está... No, bueno, está bien eso. Tengo la cabeza así también. No, es tremendo. Es- Por ejemplo, el barbijo es obligatorio desde 0 horas de hoy. hoy en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad Y en también. la ciudad de Buenos Aires. Claro. En Y, locales comerciales. y dentro del canal dentro también. del canal. A partir de las 0, 0 hora de mañana. Les en el cuento- canal desde las 0, entonces no ahora. Vos no ahora. Ok. Igual, de todas maneras, Edu, vos tenés el auto acá. No importa, no importa. eh, Si hay que cumplir con el pero protocolo, yo todos. cumplo, yo no tengo ningún Sí, problema. yo lo pensé de otra manera. Ya hace muchos años trabajamos acá y es muy fuerte ver la imagen, ¿sí? Sí, claro. Al mismo tiempo es una imagen de responsabilidad que todos tenemos que dar, ¿sí? Y me parece importante, entiendo que el doctor va a coincidir con esto, que el tapaboca o el barbijo no nos baje la guardia de otro tipo de situaciones fundamentales. Claro. Acá en el canal están pidiendo que cada vez que entremos, en vez de ir a nuestras reuniones de previas de producción o a esperar un invitado, derecho al baño, a lavarnos las manos. Absolutamente correcto. Eso sí. Lavarnos las manos un Bien. minuto y ¿Qué haces medio. cuando en el baño. llegas a tu casa? Hago lo mismo. Entonces, Sí, bueno, yo hago eso. hagamos lo mismo. Alcohol en gel en el... Sí, y después, si querés, agua y jabón. No, en el y baño. después, además, Yo me el ducho, baño. yo me ducho Absolutamente. Sí, yo también. Yo tengo la En ropa y me entrada ducho. tengo... claro. Y A ver, después, no hay precaución que alcance. No, por Esta es la verdad de la supuesto, historia. Así que cuando uno suma situaciones de cuidado y de control, Sí. claramente va sumando barreras. No deja de ser, insisto con esto, un impacto visual, emocional. Muy fuerte, Vamos a claro, obvio. Ver solamente los ojos de tus compañeros de trabajo. pregunto una Yo cosa. recién fui a terminar de Por ahí nos lavarme- vamos a mirar más a los ojos. Seguro. A partir de ahora, qué sé yo. Fui a lavarme las fin manos te veo los ojos, claro. Fui a lavarme, Eduardo, las manos al Con él. baño y entró Juan Pablo Zumpano al baño. Últimos detalles del programa. Claro, uno no sabe usar el barbijo. Se le empañaban los lentes. Perdón. A ver, Muy interesante. No se toque nunca el barbijo. no hay que tocarse el No, barbijo. no hay que tocarse, porque le va a picar la nariz, le va a molestar, le va a incomodar los primeros 2 días. Después, por supuesto, Uno se va a se bancar acostumbra. el barbijo como si fuera parte de su cara. Esta es Lo la mismo historia. con el tapaboca lavable, ¿no? Absolutamente. Esto puede durar 4 horas y si lo tiene muy pegado a la boca, como ya te dije la vez pasada, se va a humedecer. Y si humedece, pierde el efecto barrera. Así que Claro. claramente tiene que cambiarlo. Pero uno se ahoga, no está acostumbrado. Pero sí también leí que es importante que esté adherido bien a la Sí, cara, tiene ¿no? claro, porque he visto también gente que usa Sí, lo pone acá abajo. esos protectores que se usan de noche para poder dormir, que te dan en los aviones. Claro. Sí. Bueno, eso tapa solamente una parte de la nariz, lo cual no es correcto, y no llega hasta acá abajo. El barbijo, Claro. el tapabocas tiene que llegar acá y acá arriba. Mentón, nariz. Mentón, nariz. Mentón, nariz. Le va a pasar otra cosa. Se va a poner anteojos de sol o anteojos convencionales y se van a empañar. Pero hay gente que opera con barbijo y anteojos. Por supuesto, sepárelos un poco, sepárelos, no los ponga tan cabalgando sobre, digamos, en la parte superior de la nariz, sino un poquito más abajo y se van a desempañar. Claro. Mirá vos. Todo nuevo, Edu. No, nos tenemos que... obviamente. todas nuevas Todo enseñanzas. nuevo. Sí, para Todo todos. nuevo. Papá, ¿qué llevas en la boca? Me preguntó hoy mi hija. Y hoy temprano hablé con Alexia Ratazzi, que es una médica, psiquiatra, especialista en chicos. Sí. Es hija de- era hija de Cristiano de Ratazzi. Cristiano. La hija de Cristiano Ratazzi, que vino, estuvo temprano en el equipo de noticias a la mañana, y me llevé algunas cosas muy importantes para el tema de nuestros hijos. Hablar, Claro, contarles qué pasa. contarles. Claro, obviamente. Cada uno en su nivel de escala, obviamente no es lo mismo el que tiene 13, que el que Claro. tiene 5, que el que tiene 18, que el que tiene... Hablar, contarle. Hoy me pregunto, ¿por qué te pones eso, papá? Porque yo salía ya directamente de casa con el tapaboca puesto. Le dije, para cuidarme, para cuidar a los demás.
Viste que cuando papá llega a casa se lava las manos enseguida, se mete a bañar, es lo mismo. ¿Y yo lo voy a tener que usar? No, en principio acá en casa no, pero, Claro. digo, es un impacto. Interesante, Claro, otra cosa, ¿me permitís? Sí, claro. Porque la otra historia es, ¿pero qué? ¿Para qué tengo que usarlo cuando voy manejando mi auto? Porque no tiene que tocarlo todo el tiempo, ese es el problema. Entonces se lo pone acá y se baja en su casa y cuando entra a su casa y se lava las manos, se saca el barbijo. Si se va a tocar el barbijo, si tiene que tocarlo, lávese las manos primero o póngase un poco de alcohol gel. Si Ahora, yo tengo Claudio, que ¿cómo le bajar- transmitimos? Por ejemplo, uno podría imaginarse, estoy yendo muy para adelante, ¿no? Estamos todavía en el medio de, digo, ¿vuelven las clases Los chicos con barbijo. los chicos con barbijo? No, no creo que vuelvan las clases hasta después de las vacaciones de invierno. Seguro. Aún después volviendo Seguro. a las vacaciones de Pero invierno. los chicos con no, tapaboca al colegio. Pero no creo que llegue, en ese momento concretamente, no creo que haya necesidad de usar barbijo, para serte franco. Sí, Esta historia que he escuchado en algún lugar, perdón, Sí. que bueno, esto será para toda la vida. Nada es para toda la vida en biología, Claro, esto obvio. claramente es así. Así que confiemos. Además, si uno mira la curva argentina, claramente no hay tantos casos. Motivo por el cual es probable que esto, después del invierno, Ahora, se atenúe se suficiente. te está cayendo el barbijo de la nariz. Sí, ¿Cómo? porque me lo puse mal. Ok. Porque, Y entonces ¿qué lo hago? tenés que Ahora, tocar. Dame un poquito de alcohol. Alcohol en gel, a ver. Permiso. Claro, es buena, Edu, porque se cae, Claro, por eso. Sí, se va a caer, seguro. Sí. Alcohol gel. Vas con la... Bien húmedo, bien humedecido con alcohol Sí. gel. Bien entre los dedos. Ah, y ahí te lo Nada subís. más. Listo. Nada más. ¿Y cuánto tiempo dura un barbijo de esas características? 4 horas. 4 horas. Y a las 4 horas, porque otro tema ¿Lo que... podés lavar ese? No, esto no se reutiliza. Ese no se... Vos sabés que me enteré, Eduardo, que hay protocolo especial. Fin de semana hablé con gente de, a ver, ¿cómo digo? Fuentes vinculadas al negocio de la basura. Hay un protocolo especial Sí, dedicado claro. al tema de la basura de aquellos enfermos que fueron, o que son COVID-19, COVID positivo. ¿De qué manera tienen que tratar Y que esa están en su basura? casa. Sí, hay que tratar de dejar una nota. Sí, hay que ver si la gente lo cumple, lo hace, poner doble No, bolsa. no sabía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Y sí, un seguramente. protocolo especial. Tampoco conozco ese protocolo, pero Por seguramente... eso me pregunto, digo, Mirá cuando vos. uno llega a casa, lo tira después de 3, 4 horas, ¿qué hace? ¿Lo tira Lo normalmente? tirás, claro, en una bolsa de residuos, sí, por supuesto. Y el tema A de ver, si yo tengo que contestar formalmente, no, tiene que ponerlo en un contenedor especial. Claro, no existe. Claro, pero no les voy a complicar la vida. Tírelo en la basura, no lo toque más y punto. Me parece Claro. que esa es... A ver, tampoco vamos a poner paranoica a la gente Está claro, está buscando dónde voy a poner este barbijo. Si tiene una bolsita en No, pero, nylon a ver, ahí a esperá, mano, lo tira. el y- tapaboca lo podés lavar en agua y jabón. Estos tapabocas... No me lo voy a este, hacer- no este. eso es. Pero esos que se Sí, fabrican sí. en su casa, con una tele. Sí, que eso Sí, por es supuesto una que- bandana, le pones una bandana, un por eso. pañuelito. Eso llegás y lo lavás en agua y jabón, por lo menos eso es lo que escuché, Sí, ¿no? claro. ¿Sirve, Claudio, la bufanda? Sí, una No, no bufanda. sirve para No nada. sirve para nada. No, la lana y la seda no son barrera. Y los anteojos de leer que tenemos, los que usamos anteojos de Sirve. leer, Cualquier cosa que sea barrera sirve. sí. O sea, No. que la idea es proteger ojos, nariz y boca, Claro, exactamente. ¿sí? Bueno, va a haber que acostumbrarse. Qué Difícil. mundo, ¿eh? Qué mundo. En algunos centros médicos tiene el barbijo ya en centros médicos y la protección que se engancha acá. Sí, por supuesto. Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? Más amplia. Cuando estudiaste en la facultad, ¿estudiaste pandemias? ¿Se estudia, hay una materia No, particular? No hay una materia particular que se llame pandemias, de ninguna manera. Hay materias que se llaman epidemiología. Claro. Dentro del estudio de la epidemiología se estudia las pandemias. O sea, que vos veías Pero- esto como algo No, jamás hubiera imaginado en el eso. libro de historia. Jamás hubiera imaginado una cosa semejante, nunca. Creo que nadie pudo imaginar una cosa así. La verdad es que, y por ese motivo estamos aprendiendo sobre la marcha, porque si hubiéramos imaginado, hubiéramos podido prever algo de todo esto, pero la verdad es que no, nadie pudo imaginar. Pero esto. cuando estudiaba o cuando repasaba la historia de la del 18, Sí, ¿qué la veías? ¿Como algo completo? Anecdótico. Es como estudiarle, Anecdótico. para alguien que estudió historia, el cruce de los Andes. más o menos, más o menos. La misma sensación. Como aquel que estudia hoy por hoy la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La misma historia. Qué sé yo. Totalmente, totalmente. ¿Ves? Algo me pasó. Algo pasó histórico. El tema de esta pandemia, a diferencia de otras, es que la estamos transmitiendo en vivo por televisión. Claro. Totalmente. ¿Entendés? Estamos contando el minuto a minuto de una guerra que se ha desatado en el mundo. Es básicamente eso. Y además el tema de las redes sociales, de los teléfonos, redes sociales, uno accede potencia.
a un tipo de información que en el 18, en 1918 no existía. No, por supuesto. ¿No es cierto? Existía. También van a quedar muchos más registros de esta pandemia que de la pandemia del 18. Sí. La pandemia del 18 hay Seguro. pocos registros. De esta va a quedar todo. Todo. Aquellos que dentro de unos años estudien historia y estudien esto, Sí. van a tener Va a mucho estar más. todo en internet. Van a tener mucho más recursos para estudiarlo. Pero el final de la película, por decirlo de alguna manera, es muy incierto todavía. Sí, sí. Todavía. Sí, Obviamente. para lo sanitario y para lo económico. Sí, sí, sí. Ah, no, para lo económico. Vaya a saber uno. Vaya a saber uno. ¿A dónde termina esto? Que El hoy, mundo ha cambiado. Yo creo que ahora no nos damos cuenta, pero creo que el mundo, la humanidad va a cambiar de una manera brutal. Brutal. No Ahora, sé vos- por cuánto tiempo. ¿Vos no tenés, Eduardo, la sensación de que estamos frente a una crisis sin fecha de vencimiento? Y eso es lo que más Sí, claro. angustia, preocupa. Y mucho más en la República Argentina. Otros países tienen una espalda económica Total. totalmente diferente, que nosotros no tenemos. Edu, gracias. Chao, querido. Gracias por estos minutos. Buen programa. Acordate, mañana a cumplir todo el protocolo. Sí, mañana me ¿Sí? pongo el barbijo. Buen programa. Gracias, Chao. gracias Doc, gracias Javi. Vamos a empezar con este 4 días, son programas especiales, ¿sí? Estamos, como hablábamos recién con todo el equipo de Eduardo, ante una cuarentena que parece infinita. Parece infinita con 5 o 6 bombas latentes a punto de explotar, si no es que ya explotaron, y solo resta saber cuáles van a ser los efectos colaterales de un país que estaba parado incluso antes de pararse. Sin duda es una crisis que parece no tener una fecha de vencimiento. Una crisis que no tiene fecha de vencimiento. El más optimista vaticina que la caída de la actividad económica del país será entre el 5% y el 6%, pero quiero ser preciso, hay organismos internacionales, hoy el Fondo Monetario Internacional hace referencia al 5.7%. Algunos analistas de la banca de inversiones privados hablan del 6%. Cuando uno ve la caída de la actividad económica y ve que el país puede caer económicamente un 6%, ahí uno se repite la reflexión y se pone de frente al nivel y a la gran complejidad que tiene esta crisis, que es que no tiene fecha de vencimiento. ¿Cuándo termina esta crisis? Quiero hacerme algunas preguntas que por ahí te vas a hacer vos en tu casa antes de empezar a presentar a todos nuestros invitados. ¿Cuándo va a volver a funcionar la economía argentina? Por eso hablamos de la coronacrisis, si se quiere. ¿Cuándo va a volver a abrir tu comercio? ¿Cuándo va a abrir tu empresa? ¿Cuándo vos, que estás hoy mirando aquí a 24, 4 días, vas a volver a cobrar un mango? Vos que sos abogado, contador, arquitecto, diseñador, profesional independiente, que laburás moviéndote todo el día, buscando el mango, como la pelean un montón de argentinos todos los días. O vos que sos asalariado, ¿vas a poder cobrar tu sueldo completo el mes que viene? Son preguntas que vienen a la mente rápidamente cuando nos damos cuenta que esta crisis, la sanitaria, la económica, llegó para quedarse y que no tiene fecha de vencimiento. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una economía así? Así como está hoy, por primera vez el ministro de Trabajo, el ministro Moroni, habló de algunas cifras que llaman la atención, las vamos a poner en contexto, porque algunos dicen que el desempleo podría llegar a escalar al 15%. Cifras que no se ven en la Argentina desde hace muchísimos años. Moroni habló puntualmente de los 45.000 personas que se dieron de baja en el sistema de ANSES. ¿Hay 45.000 argentinos que se quedaron sin trabajo por el coronavirus? Por ahí podría ser una reflexión fácil. Habría que después desmenuzar esa cifra. Escuchémoslo. ¿Lo tenemos al ministro? ¿Lo podemos escuchar? Escuchémoslo. La realidad es que con la información que tenemos hasta ahora, el nivel de pérdida de empleo en el último periodo de marzo y los primeros días de abril es similar a lo que sucedió en el mismo periodo en 2019. O sea, aproximadamente hay 45.000 desvinculaciones. No sabemos claramente si son todos despidos, hay renuncias, hay jubilaciones. O sea, lo que estamos viendo es por sistema de información de la página de AFIP, cuántas desvinculaciones hubo en este periodo, y estamos hablando de 45.000. O sea, no estamos viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria. O sea, no lo estamos notando. Bueno, ahí hablaba el ministro durante una extraña sesión virtual de miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Es todo tan extraño ver cómo se lleva adelante una reunión de comisión.
cuando uno tenía la posibilidad de cubrir muchas veces reuniones de comisiones en el Parlamento y uno ve los mozos que salen, que entran, el café, la rosca política, bueno, eso quedó a un costado. Ahora es virtual. Hay algo que está claro de esta corona crisis y que se ve cada día en la calle y que es como una suerte de dicotomía, una contradicción que nos enfrenta permanentemente y que te debe pasar a vos también en tu casa. Debes de pensar todo el tiempo que el éxito de la cuarentena es el fracaso de la economía. Uno podría preguntarse, ¿a qué le tenés más miedo? ¿Al coronavirus o a los efectos económicos que va a dejar el coronavirus? Dato concreto de esta noche. Hay una encuesta que encargó el gobernador Axel Kicillof. La propia gestión de Kicillof encargó una encuesta. Y le hicieron varias preguntas. Tomé una sola porque si no es larguísima la encuesta. Pero al ser consultados, solo el 10% de los bonaerenses respondió haber escuchado sobre alguien que tuvo complicaciones con el coronavirus. Solo el 10%. Quizás ahí haya una respuesta de por qué cada vez que ponemos una cámara en algún municipio vemos que prácticamente la cuarentena es muy difícil de cumplir. Es un poco más fácil de cumplir la consigna de quédate en tu barrio. Está el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Alessandro. Marcelo, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches. En la ciudad sí se cumple, ¿no?, la cuarentena. La verdad que la gran mayoría la ha cumplido. Por supuesto, uno cuando ve la ciudad vacía, un poco de movimiento llama la atención, pero nosotros no llegamos ni a un 10% de lo que sería un sábado con los movimientos de las acciones esenciales, el cumplimiento de las funciones esenciales, y se cumple. Estamos trabajando fuertemente con las fuerzas federales en los controles, en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Y en esto también hay que dividir bien lo que marcabas vos. Una cosa es aquel que incumple la cuarentena por vivo, claro, aquel que la incumple por desconocimiento, porque hay lugares donde tenemos que estar con el Estado constantemente trabajando para concientizar, y aquel que la cumple por desesperación. Ya vuelvo, Marcelo. Trabajan con barbijo ustedes también, ¿no? Permanentemente. Sí, sí. ¿Te lo sacaste para entrar al aire? Exactamente, recién me lo acabo de sacar. Y cuando pones un pie afuera del estudio, lo mismo. Ni bien me levanto de acá, me pongo el barbijo y salgo. Así estamos. Acá la grieta ya no es más, como era hasta hace algunos meses, entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Quedó de moda eso. Ahora la nueva grieta es la grieta de las decisiones políticas que se da entre aquellos que tienen responsabilidad de gobierno y aquellos que gestionan, sean del color político que sean, y los que ya no lo hacen. Y lo miran por televisión. Nadie que a esta hora en la Argentina tenga responsabilidades de gobierno, pienso en Rodríguez Larreta, pienso en Jorge Macri, en Vicente López, pienso en Néstor Grindetti, en Lanús, los que gestionan y gobiernan entienden que romper la cuarentena sería completamente una locura. Por eso le piden prácticamente al gobernador que se sostenga obviamente las restricciones, los controles permanentemente. Ya está con nosotros también Alberto Cormillot, que gentilmente nos está escuchando en esta noche de 4 días. Alberto, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Facundo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás vos? Te pregunto primero, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Estás adentro? ¿Te movés? No, estoy adentro desde hace ya más de 15 días. Estoy adentro, salí en 2 oportunidades, una para reuniones oficiales, entrevistas oficiales, y después estoy acá y estoy trabajando todo el día porque, bueno, la radio la hacemos desde nuestras casas, y después durante el resto del día estoy reorganizando todo lo que es mi trabajo, claro, pasarlo de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Bueno, y te pregunto, Alberto, lo que te debe preguntar Adrián, tu hijo, a quien conozco mucho, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás llevando? Más allá del nivel de información que vos manejás, fuiste consultado en algún momento por el presidente. ¿Cómo estás vos personalmente con esta cuarentena y con este aislamiento? ¿Cómo te llevas con el quedarte en casa? Vos que sos recontra hiperactivo. Mira, lo tomo como una... O sea, es una responsabilidad quedarme en casa por mí y además por el ejemplo que puedo dar, porque en los primeros días de la cuarentena fui a algunos programas así bastante cuidado, pero bueno, la gente me retaba, me decía, claro, bueno, usted debe dar el ejemplo, y la verdad que tenía razón. Y después estoy tan ocupado durante todo el día, porque estoy armando, son
todos equipos distintos, lo Claro. que estoy armando para funcionar en los distintos lugares donde yo estoy, en la clínica, en Icon, Theater Club, en el hospital, en la facultad. Son todos grupos diferentes de personas con estrategias diferentes. Y bueno, y familiarizándome más, yo conocía el Zoom y el Skype, pero bueno, tienen Claro. muchos trucos y muchos vericuetos que los estoy aprendiendo ahora, ¿no? Claro, claro. Espérame ahí, Alberto, después te quiero preguntar algo que me preguntaba hoy, si hay algún tipo de recomendación respecto a la alimentación en cuarentena. Si tenemos que comer diferente, si tenemos que pensar nuestro vínculo con la comida de manera diferente. Pero quiero presentar al doctor Ignacio Fernández Criado. Doctor, gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Vamos a hablar de la gente que se recupera también. Y vamos a hablar de aquellos que le dan justamente el alta, porque el doctor, entre otras cosas, es médico clínico y aparte es coordinador de un centro de telemonitoreo. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellas personas a las cuales le dan el alta? Doctor, ¿hay mucha gente a la que le dan el alta y hay un seguimiento que se hace de esa gente? Sí. Por suerte hay mucha gente a la cual estamos dando el alta, principalmente voy a hablar del Hospital de Clínicas, que es donde tenemos montado el centro de monitoreo. Y esos pacientes, que muchos, 12 en este caso, han sido positivos, requieren un seguimiento que estamos haciendo diario para contener los síntomas que fueran apareciendo. Claro. Como explican acá, también genera dudas, incertidumbres. El que se va con un diagnóstico de alta también Claro. a veces se siente desprotegido, y lo que diseñamos es una solución justamente para que, mediante el uso de las nuevas tecnologías, se puedan comunicar con el centro de monitoreo y nos den una idea de cómo están los síntomas día a día. Hablábamos fuera de cámara con el doctor, también con los barbijos puestos, que cambió el protocolo. Antes se le daba 14 días de recuperación a alguien que tuvo COVID-19 o coronavirus, y ahora se está ampliando a 21 porque al día número 14 se ve que el paciente sigue con posibilidades de contagiar. Exacto. Nosotros damos el alta sanatorial u hospitalaria una vez que el paciente está sin fiebre y lo encontramos clínicamente bien. Sí. Eso no significa que tenga una alta médica. Con el alta sanatorial u hospitalaria, el paciente va a su casa a un confinamiento más estricto, tiene que estar en su habitación, con un barbijo puesto y aislado de su familia. Claro. Hasta ayer, eso era hasta el día 14, ahora van cambiando. Hasta el día 21. Esa Exacto. es una modificación. Me espera un minutito, doctor, que hay una información de último momento que la está manejando Ezequiel Spillman, que la presentamos. Dale, Ezequiel. Y nos viajamos hasta Olivo, Facundo, porque reunión del presidente Alberto Fernández con Martín Guzmán, el ministro de Economía, Carlos Heller, el diputado nacional que preside la Comisión de Finanzas y de Presupuesto, y además Máximo Kirchner. ¿Para discutir qué? Bueno, para discutir este proyecto de ley sobre las grandes fortunas, lo hace llamar el oficialismo. Me cuenta que estuvieron más de 2 horas reunidos. Allí el debate interno del oficialismo es cuánta gente alcanzaría. Se habla del 1%, el 1% más rico de la Argentina. Hay otros que proponen que sea menos cantidad, inclusive se habla de entre el 0,2 y el 0,5%. Ese 1% podrían llegar a ser cerca de 14.000, 15.000 personas. Más o menos, sí. Ese es el cálculo que están haciendo. Se habla de grandes fortunas. Hay otras ideas también dentro del bloque oficialista, como por ejemplo el economista Fernández Vallejos, que implica ampliarlo más todavía. Ese es el eje del debate. Por eso fue la reunión de hoy. No se había expresado de manera explícita todavía el presidente Alberto Ahora, vos lo que Fernández sobre interpretás, esto. Ezequiel, es que ese tuit del presidente es un respaldo al proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller. Exactamente, por eso hoy estaban terminando de delinear con el ministro de Economía, Martín Guzmán, los alcances, hasta dónde va a llegar. Pero claramente esta foto que acaba de tuitear el presidente Alberto Fernández tiene que ver con un aval explícito al oficialismo en la Cámara de Diputados para que comience la semana que viene seguramente el tratamiento de esta ley, ¿no? Se hablaba también de una suerte de impuesto patriótico, de que sea por una sola vez, pero todavía no estaban los detalles. De eso empezaron a hablar hoy, hace un rato, en Olivos, el presidente con sus colaboradores. Lo que sí está claro, van a ver la foto, fíjense, se lo ve a Máximo Kirchner, a Carlos Heller, está el presidente, está el ministro Martín Guzmán. Lo que está claro es que no tiene que ver con la clase media, media alta, sino estamos hablando directamente de grandes fortunas que hay en la Argentina, involucraría a la de 14.000 personas. Así es, Facundo, porque una de las ideas que había rondado por la Cámara de Diputados, sobre todo en algunos diputados del Frente de Todos, era que alcance a personas que tengan, por ejemplo,
valores, propiedades por más de $100.000, que es algo que sí impactaría directamente en la clase media. Por ahora viene ganando consenso que el piso para este impuesto extraordinario, Facundo, sea más alto. Por eso se habla de 13.000, 14.000 personas físicas o jurídicas, que son las grandes fortunas de la Argentina, ¿no? Claro. En ese sentido, nada más progresivo que ponerlo a las grandes fortunas, pero sí sería un nuevo impuesto, sería por única vez, eso era parte del debate, y por supuesto el aval del presidente en este contexto, Facundo, porque se viene hablando de este proyecto hace aproximadamente 10 días y todavía Alberto Fernández no había opinado abiertamente qué opinaba de esto. Ahora, sino que hay 1000 preguntas para hacerse, cómo calcularían el impuesto, sobre la base del patrimonio declarado, bueno... Digo, hay muchos vericuetos, hablaba de aquellos que tienen bienes y cuentas en el exterior, con lo cual que sea un porcentaje de ello. Bueno, había muchos, por eso te digo que están terminando de definir cómo va a ser la letra chica de este proyecto para que tenga el aval de la Casa Rosada y no sea solamente un par de diputados del Frente de Todos los que lo impulsen. Todavía eso no está definido. Luis Rosales, Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Sigue la guerra en el mundo, en los aeropuertos, y la Argentina se prepara para llevar adelante una misión que va a llevar a aerolíneas argentinas con datos muy particulares, 52 horas de vuelo, 17 tripulantes. ¿Van a China a buscar qué, aparentemente? A buscar los insumos críticos. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos que son la materia, yo te diría, de disputa de las grandes potencias? Donde hay un cargamento de respiradores o de testeos rápidos o lo que fuere, hasta barbijos o alcohol en gel, te digo, toda la gama, rápidamente hay inteligencia, espionaje y ahí van porque hay escasez. El avión argentino va a ir a un aeropuerto en donde hace poco, Facundo, un cargamento que iba destinado a Francia en la plataforma, es decir, a punto de ser cargado a un avión, aparecieron unos señores con más plata, con bastante más plata, y le dijeron a los que estaban cargando, no, a ese avión que va a Francia no, derívenlo a este avión que va a Estados Unidos. Mirá este mapa, quiero mostrar un minutito este mapa, a ver si cámara 1 me lo llega a tomar. Sí, esta sería la ruta, y ya voy a Ezeiza con Cristian Balbo porque ahí empieza a haber detalles. Esta sería la ruta. Sí. Saldría de acá, de Ezeiza. En realidad porque el planiferio es así, tendría que ir por el sur. Por el sur, exactamente. Por el polo sur. Pero, como contamos ayer, haría una escala acá en Auckland. En Auckland, New Zealand. Y luego iría directamente para Asia. Esa sería la manera. Hasta Shanghái, creo que. Hasta Shanghái. Sí, un Airbus 330. Sí, 52 horas de vuelo. Cristian Balbo en Ezeiza. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Facundo? Y está todo dispuesto aquí en el aeropuerto de Ezeiza, entonces, para que este vuelo que ustedes acaban de mencionar, parece que va a partir mañana, Facundo, a las 6:30 de la tarde. Es un Airbus, como bien decías vos, 330-200. Son 17 total los tripulantes que van a embarcar. Vos sabés que en ningún momento van a bajar del avión. Claro. Vos decías recién, son 52 horas que van a estar en el aire. Van a recorrer más de 38.000 kilómetros y van a hacer una primera escala en Auckland, en Nueva Zelanda, para después llegar hasta Shanghái. Y te doy un dato. Todo este material médico, estos 200.000 test rápidos, Facundo, que van a ser fundamentales que lleguen a la República Argentina los test rápidos, 6.500 respiradores, termómetros digitales. Vos sabés que son importantes los termómetros digitales porque, Facundo, me tocó ir a un ministerio, por ejemplo, y tenían pistolas que son industriales, que no sirven para tomar la temperatura del cuerpo humano. Claro. Por eso sería bueno que lleguen estos termómetros digitales. A ver, me esperás, quédate ahí, Cristian. Quédate que le pregunto al doctor Cormillot, que está participando en nuestro programa desde su casa. Doctor, la importancia de los termómetros, recién Cristian marcaba que a veces hay como unas pistolas digitales. ¿Sirven esas pistolas digitales? Las pistolas digitales sirven, pero ahora están apareciendo unos cuantos trabajos que dicen que bueno, que no es el principal síntoma, sino que hay algunas series en las cuales el principal síntoma es el dolor de cabeza o el primer síntoma, ¿no? Claro. Con lo cual el asunto de la temperatura acá se lo sigue, nosotros en el país se lo sigue considerando como uno de los síntomas claves, porque bueno, así lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero hay otros indicadores también que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. El dolor de cabeza es uno de ellos. Alberto, recién le preguntaba al doctor Sin si alguna vez se hubiera imaginado vivir una situación de estas características. Seguramente habrás estudiado, habrás repasado la pandemia del 18, pero es realmente
surrealista lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, es algo que, bueno, es algo que no se la puede imaginar a aquellos que no estaban vinculados con las noticias del mundo de la virología, pero claro. Bill Gates, en una conferencia que dio vuelta por todo el mundo, hace 2 años decía que la próxima crisis mundial no iba a ser una guerra, sino que iba a ser un virus, ¿no? Y hay publicaciones científicas de hace 2 años que lo venían anunciando, y que el mundo no se preparó para eso. Claro. Alberto, te agradecemos muchísimo. Estamos con un programa con muchísimo material. Queríamos saludarte, tenerte, saber cómo estabas. Así que te mandamos un saludo. ¿Algún consejo de la alimentación y la cuarentena? No, es la alimentación de siempre. Nada va a cambiar. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que no se exceda con las calorías. Porque si es una persona que tiene sobrepeso, está sedentario, está con estrés y además come todo, come mucho y además come con sal. Es una persona que si tiene más de 40, 50 años tiene más chances de tener los efectos secundarios de la crisis, ¿no? Alberto, un abrazo muy grande, gracias por estar esta noche aquí en 4 días. No, gracias. Cristian, vuelvo con vos a Ezeiza, más detalles de ese operativo prácticamente especial que se viene para las próximas horas de Aerolíneas Argentinas. Vos sabés, Facundo, que me dijeron que no solamente van a llegar la bodega de este avión con insumos, sino también el sector donde están los asientos con unas redes especiales. Es decir, quieren traer todo lo que puedan. Además van a traer barbijos N95 que son para el personal médico y también van a traer esos equipos de bioseguridad para los hospitales de campaña que van a hacer falta porque lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa es que se infecta mucho personal médico, Facundo. Por eso van a ser muy importantes estos equipos de bioseguridad. Con lo cual, no solamente la bodega del avión, sino que todos los asientos. ¿Qué misión, ¿Qué misión? Obviamente. Son 17 tripulantes que tienen que volar de acá hasta Oakland. Ahí cambia el comandante y el copiloto de Oakland a Shanghái. Y hay un tema. En primera instancia, con esto cierro. Se prevé que parta mañana a las 6:30 de la tarde de Ezeiza, pero podría demorarse para el jueves. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente que hay a esta hora de la noche? Es con el personal de handling. ¿Qué es el personal de handling? Es el personal chino que carga el avión en tierra. Claro. Ese personal no está confirmado aún. No está confirmado aún y por eso podría postergarse para el jueves. A ver, Luis. Facu, geográficamente, ¿te acordás que alguna vez se dijo que el único lugar o el lugar más seguro de la Tierra, si el norcoreano tenía bombas atómicas, era Mar del Plata? Porque es la antípodas. La antípodas es exactamente el lugar en la Tierra más alejado de tu punto. ¿Cómo se calcula? Vos tenés que hacer un agujero que atraviese el centro de la Tierra y salga del otro lado. Claro. Si hicieras eso en línea recta, vos si unís Buenos Aires en línea recta por el centro de la Tierra, te da muy cerquita de Shanghái. O sea, realmente es el lugar más alejado de Shanghái. De la Tierra es Buenos Aires o por la zona. Mirá, hay unos datos que me llamaron mucho la atención, Cristian, es que hay una ruta diseñada para tener opciones de aterrizaje sobre algunas islas. Exactamente. Bueno, es una de, digamos... Por otra parte está ese tema. Es traspolar por el Pacífico con la posibilidad de parar algunas islas. Si traspolar, entra por el Pacífico y va hasta Oakland, pero hay islas donde pueda llegar a aterrizar. Mira, Cristian, si no conseguimos los testeos masivos, va a ser muy difícil poder salir a la cuarentena y la economía se asfixia, se muere, Facundo. El mundo entero está pensando que la única alternativa para aflojar las medidas de restricción, cuarentenas inteligentes, como sea, es a través de testeos masivos, para lo cual hace falta millones de insumos que están disponibles escasamente, con escasez. Chile tiene 1 millón y empieza testeos masivos. Perú, 100 y pico mil testeos masivos. Estados Unidos está testeando masivamente. Europa entera está testeando masivamente. Y es la única forma de salir a las cuarentenas. Por eso es tan crítico ese insumo. Sí, Cristian, dale. Hay un dato político acá, El dato político es que esto surge a partir de un acuerdo que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con Xi Jinping, el presidente chino. Atención con este dato también, es decir, es un vuelo sanitario, son insumos chinos que llegan a la República Argentina y son importantes porque están llegando los test desde China puntualmente, es decir, del país donde se originó el coronavirus. De alguna manera se muestra solidario con Argentina a partir de un acuerdo entre ambos jefes de Estado. Por eso este vuelo es tan importante y también, por supuesto, recibir insumos que puedan servir para atacar el pico de la pandemia. Bueno, China está haciendo... que no es menor, es la ayuda china a la Argentina. China está haciendo esto con muchos países. Dicen
los que entienden de relaciones públicas, es como para compensar el hecho de que fue el origen de la pandemia, en cierta forma, ¿no? Es decir, hay todo un tema de prestigio internacional. Claro, se juega también en esto. La pulseada de las potencias, ¿viste? Cristian, ya vuelvo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Voy a saludar a Eduardo Pérez, que es coordinador de políticas sanitarias del PAMI. Quiero pararme un minutito sobre la importancia de lo que está pasando con las vacunas. Sí, recordemos, no hay vacuna contra el coronavirus, pero sí hay vacuna contra la gripe y contra la neumonía, puntualmente contra el neumococo, que es la que habitualmente se da, pero hay dudas. ¿Hay faltante de vacuna? ¿No hay faltante de vacuna? ¿Cómo hace la gente que obviamente es asistida, aquel que es mayor de 65 años, con la vacuna por el Estado? ¿Cómo hace para dársela? Eduardo Facundo Pastor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Facundo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Hay vacunas? ¿Hay faltante de vacunas? ¿Qué está pasando? No hay faltante de vacunas. Quiero principalmente llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados y afiliadas, porque todos van a tener acceso a las vacunas que le corresponden por ser mayores de 65 años. Y desde el PAMI estamos trabajando fuertemente para que todos tengan el acceso. Sí. Se tomaron múltiples medidas, digamos, debido al aislamiento social obligatorio que estamos llevando adelante para frenar esta pandemia y evitar su transmisión, que fue la principal, poner el cronograma, claro. ¿sí? El cronograma basado en el último dígito del DNI, que tenía como objetivo fundamental evitar que nuestros afiliados y afiliadas se juntaran en la farmacia, anduvieran por la calle tratando de buscar vacunas. Es importante. Sí, perdóname. No, Eduardo, se dio que hoy uno veía en distintas vacunatorios o farmacias gente que iba sin turno. Digo, me parece importante remarcarlo. Es con turno, siguiendo un cronograma de números que finalizan de tu DNI. Por ahí ahora nos podés dar efectivamente el cronograma para mañana miércoles. Pero la importancia es transmitir que hay vacunas. Sin duda. O sea, de verdad quiero llevar tranquilidad a todos los afiliados y afiliadas porque van a poder acceder a las vacunas. Bien. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, ¿por qué se dan estas situaciones? En primer lugar, la campaña, hay que tener en cuenta, la campaña de vacunación contra la influenza, que es la vacuna principal que todos los mayores de 65 se aplican todos los años, arranca habitualmente en el mes de abril y se prolonga hasta los meses de julio o agosto, ¿sí? Claro. La campaña no dura 15 días. No todas las vacunas están disponibles al momento del comienzo de la campaña, se dan progresivamente. Digamos, aquellos que tienen incluso, que son madres embarazadas o que tienen chicos menores de 2 años también saben que están en la campaña y que se aplican a lo largo de varios meses. Las vacunas son gestionadas por el Ministerio de la Salud de la Nación. Y a medida que se van fabricando, porque es importante que la audiencia tenga esto en consideración, que las vacunas se fabrican todos los años, ¿sí? Comienza a fabricarse durante el verano, se fabrica y a medida que van saliendo los lotes, van estando disponibles no solamente para el PAMI, sino para todas las jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y todos aquellos organismos que son abastecidos por el Ministerio de Salud de la Nación. Bien, Eduardo, o sea que la recomendación es que la gente pida turno en su farmacia más cercana, pero que sepa que también debe cumplir un cronograma sí o sí y que vaya con la tranquilidad de saber que hay vacunas. Exactamente. A partir de mañana se está distribuyendo un nuevo lote de vacunas por parte del PAMI en las farmacias que van a estar disponibles mañana en algunas farmacias y sin duda ya para el día jueves. Y las farmacias, depende del lugar en donde estén, dado que nuestro país es muy grande, las farmacias habitualmente están trabajando con turnos, especialmente para que los mayores de 65 no se junten en la farmacia y evitar la transmisión del virus. Bien. Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto de esta noche con 4 días. Gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Gracias. Doctor, es importante, doctor Fernández Criado, vacunarse, ¿no? Tener claro que es fundamental para esta época del año vacunarse contra la gripe y contra el neumococo, ¿no? Fundamental, eso no cambia, esta pandemia no cambia la indicación clara de vacunación en los menores de 2 años y mayores de 65 para la gripe y la neumonía y en los menores de 65 con factores de riesgo para adquirir una gripe o una neumonía más grave. ¿Están, doctor, testeando a sus propios médicos en el hospital de clínicas?
Empezamos hoy un trabajo que creo que va a ser muy interesante, en conjunto con la Facultad de Medicina y CONICET, donde está el doctor Hefner llevándolo adelante. Lo que estamos midiendo son anticuerpos. Cuando hablaban de los test rápidos, y estos que van a venir de China, y como estamos haciendo diagnóstico ahora, lo que buscamos es el ARN del virus. Sí. Eso es como la identidad. La identidad, si exacto. se quiere, digo, perdón los científicos, el DNI que tiene cada virus. Recordemos que la semana pasada se desarmó, lograron en el Malbrán encontrar tres digamos, identidades distintas. Uno de Estados Unidos, uno de Europa y uno que viene aparentemente de Asia. Sí. Eso es la forma que tenemos de diagnosticar rápidamente, porque eso, ni bien contraemos la enfermedad, ya tenemos el ARN del virus en el cuerpo. Ahora, nuestro sistema inmune empieza a generar defensas, claro. Es lo que se conoce como anticuerpos o serologías para estos virus, y empezamos un trabajo para empezar a testear a 200 médicos del Hospital de Clínicas para empezar a conocer un poquito más la historia natural de este virus, que algo conocemos porque vamos aprendiendo de los países que nos están prediciendo, pero tampoco sabemos cómo se comporta. Pero la presunción es que hay muchos médicos que pueden haber tenido y ser asintomáticos. Bueno, eso es lo que queremos saber, sí, por supuesto. Sabemos que la población médica o personal de salud está muy expuesta y ha tenido tasas hasta del 30% de infección. Claro. Bueno, estamos viendo lo que pasó en el Chaco, ¿no? Que la mitad de los contagiados son personal médico, ¿no? Por eso. Pero es verdad que no todos andan infectados por el hospital, por eso estamos usando medidas de barrera, como son esas máscaras sí, que parecen faciales. Exacto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que trabajar y no podemos mantener el distanciamiento social. Entonces creo que a partir de conocer un poco en este grupo de médicos qué fue lo que pasó, quiénes generaron anticuerpos, quiénes no, dónde estuvieron en contacto, bueno, nos va a permitir conocer un poco más la identidad de esta enfermedad. Por eso parece remanido, pero es importante, y por eso está Marcelo Alessandro, y vamos a hablar del cumplimiento del aislamiento. Sí, por eso insistimos que hay que quedarse en casa, que hay que cumplir, obviamente, la cuarentena. Ezequiel, ¿vos tenés cifras de cómo viene el cumplimiento? Fíjate lo que son los datos en materia de seguridad sobre el cumplimiento de la cuarentena y lo que son los datos vinculados justamente al trabajo policial, que en este caso, por ejemplo, en las fronteras entre la ciudad y la provincia tiene que ver una articulación con las fuerzas federales. Pero lo que tiene que ver intra-ciudad de Buenos Aires, mira estos datos, Facundo, son realmente sorprendentes. Delito. Desde el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo, bajó un 91% el delito en la ciudad de Buenos Aires. 13 detenidos que tienen que ver, estos detenidos tienen que ver con las cámaras fijas que utiliza el gobierno de la ciudad. Hubo más de 1000 en los primeros 3 meses y solo 13 detenidos desde el comienzo de la cuarentena. Marcelo, ¿a qué atribuyen esto? ¿No? ¿Porque baje el delito, al poco movimiento o a cierta conciencia que hay de que no es momento de andar robando? Es una multiplicidad de factores. Es el escaso movimiento que hay en la vía pública, el ingreso, el control tan exhaustivo y tan firme que tenemos en el ingreso y egreso a la ciudad de Buenos Aires, y hoy toda la tecnología desplegada en el transcurso de todos estos años. Tenemos 10.000 cámaras, hemos sumado a la tecnología, el reconocimiento facial, diferentes cuestiones ayudan a detectar rápidamente alguna anomalía. Por eso ha disminuido, y aquellas que hemos tenido rápidamente, los hemos podido capturar y poner a disposición. Claro, así como baja el delito, ¿sí? Empiezan a aparecer nuevos delitos en el medio de la cuarentena. A ver, Ezequiel, ¿qué dato tenés? Fíjate, esto también tiene que ver con datos propios de la cuarentena. ¿Cuáles son los delitos que empezaron a aparecer? Obviamente, ante el control, la falta de gente en la calle, por ejemplo, en el centro de monitoreo, que es el lugar donde están todas las cámaras de la ciudad, más de 10.000, empezaron a haber delitos específicos desde el 20 de marzo. Encontraron, por ejemplo, un grupo de ciclistas con delivery de droga en bicicleta. Delivery de droga en Que bicicleta. lo cuente el doctor D'Alessandro, porque ese fue un caso bastante conocido en el ámbito policial. A ver, Marcelo, ¿delivery de droga en bicicleta? ¿Simulaban estar trabajando para algún reparto? Sí, en bicicleta y en moto hemos tenido, de hecho, sin entrar en mayor detalle porque hay una investigación en el medio, en uno de los delitos donde se estaba cumpliendo cuarentena también ha habido la detección de un delivery que fue llamado y lo que estaba suministrando era droga. ¿Qué más? Fíjate otros delitos también que aparecen. Robos piraña, Esto también fue detectado, sobre todo por las cámaras de la ciudad, Facundo, en Constitución y en Retiro. ¿A quién le robás si no hay nadie por la calle? Detectaron algunos robos piraña y después robo de cubiertas de vehículos y también me decían de baterías. Estamos hablando de los autos. Baterías de los autos, pero sobre todo cubiertas. Increíble. También detectaron, Facundo, en la policía de la ciudad,
trapitos. Obviamente le fueron a preguntar, señor, ¿usted qué está haciendo? Trapitos lavando autos en plena calle, en vía pública. Se fijaron, ustedes tienen que estar en cuarentena, ¿qué hacen? No tienen nada que cuidar acá, ¿no? Postales extrañas de la cuarentena. Ahora vuelvo para el cierre. Gustavo Segre, Brasil. Paso por Brasil para conocer tu título. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí el título sería que no es un avión, son 40 aviones que Brasil envía a China para buscar 960 aviones. toneladas, 40 aviones. Bueno. Porque ha tenido el mismo problema. China se convirtió en el único proveedor y hay que asegurarse la carga. Ya hay 2 aviones brasileros en Arabia Saudita aguardando autorización. Están esperando, por supuesto, los kits para los testeos. Hoy llegaron a San Pablo 725.000 kits para testeos. Brasil no está haciendo testeos en forma masiva como se esperaba. Había encomendado a China 22.9 millones de kits. Aquí hay más de 200 millones de habitantes. Y un informe de la Universidad de San Pablo, junto con la Universidad Nacional de Brasilia, indicó que al no tener testeos, el cálculo efectivo de contagiados se multiplicaría por 15. Claro. Estaría en este momento, para ser exacto, en 313.288, cuando el dato oficial son 25.262. Gustavo, ¿qué va a buscar Brasil a China, más allá de los insumos? ¿Van a buscar respiradores o en materia de respiradores Brasil está bien? Brasil está mejor que otros países en términos de respiradores. Hay una empresa aquí que está fabricando 2.000 respiradores por mes. Igual se calcula ser un número insuficientes. Hay mucha demanda no atendida, sobre todo en el norte de Brasil. La salud pública de Amazonas, por ejemplo, está colapsada y todavía esto ni siquiera empezó. Así que todo lo que China le dé lo va a traer. Son 40 aviones, 960 toneladas de mercaderías. Nos contaba Segre más temprano, Facundo, que el gobernador de Río de Janeiro, del estado de Río de Janeiro, contagiado de coronavirus. Contagiado, pero está bien, creo, está en la casa. Está bien, está en el Palacio, él optó por quedarse en el Palacio de Gobierno de Río de Janeiro y es el segundo gobernador contagiado que dio positivo para el COVID-19. El gobernador del estado de Pará, Barbalho, también dio positivo. Claro, Gustavo, y me interesa profundizar un poco por qué tanta cantidad de aviones. Porque Brasil sospecha que algunos van a volverse sin nada o porque tiene un convenio de mayor cantidad de insumos. No, ya le pasó, había hecho una encomienda a China y esa encomienda fue directamente para los Estados Unidos. Tenía otra encomienda que iba a hacer un tránsito por Argentina y Argentina le avisó que si llegaba a territorio argentino no le sería posible enviarlo a Brasil, entonces se aseguró el envío de 40 aviones, en lo mismo que decían recién, ¿no? En este acuerdo que todos los presidentes hacen con Xi Jinping para asegurarse de estos insumos y los productos que requiere la salud pública. Bien, Gustavo, gracias, nos reencontramos mañana seguramente. Voy a saludar a Carlos Arbía. Comenzamos el programa hablando de economía, hablando de tu bolsillo, preguntándonos cuánto tiempo puede aguantar una economía de esta manera. Sí, una suerte de coronacrisis. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola Facu, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Sí, te escuchaba al comienzo. La verdad que te diría que estamos en el momento de el mayor problema, digamos, hoy aparece ya la economía. A mí me parece que hay 2 temas fundamentales. Primer tema, vos tenés que todos los especialistas están hablando de achatar la curva de los contagiados, de la pandemia, y me parece que tenés que achatar otra curva, que es la curva del costo económico que va a tener la Argentina. Y en eso no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, me parece que da la sensación que el gobierno no está haciendo eso. Creo que hoy tenemos la foto, la peor foto desde que empezó la pandemia, que es la foto de un conjunto de diputados con el presidente Alberto Fernández, que ustedes ya mostraron en el tuit y todo lo demás. Me parece una decisión muy mala que en este momento la Argentina salga a poner un impuesto, a lo que sea, a los ricos, a la clase media. Me parece una locura porque va a generar mucho problema para que parezca de golpe un impuesto. Y te digo por qué. Si vos tomás los primeros 12 días de recaudación de la Argentina, la recaudación impositiva cayó 28%, Facundo. 28%. Para que se entienda. 28%. Bueno, mira, hay cifras, a ver, cualquier dato, Carlos, cualquier dato económico que vos agarres de la economía muestra el nivel de
problema en el que la Argentina se encuentra. A ver, esa es tu pregunta, dale. Carlos, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Te quería consultar especialmente, ¿cómo andás? ¿Tenés alguna novedad? Alberto Fernández dijo hace unos días que podía haber alguna novedad sobre los monotributistas categorías C y D, que son las que le siguen, a las que, por supuesto, quedaron afuera de las primeras medidas. ¿Hay alguna novedad? ¿Está preparando algo Economía o lo dijo para tranquilizar a la inmensa cantidad de profesionales, de gente que nos está viendo, que está en esas categorías y que es de clase media y necesita algún tipo de alivio? No, por ahora no, y yo lo que voy a ser muy crítico con el tema económico, porque hoy apareció el ministro Martín Guzmán. ¿Cuánto hace que no lo veían ustedes a Martín Guzmán? Y aparece en una foto ya para la idea de un nuevo impuesto, que en realidad Martín Guzmán está, yo te diría, un anticipo entre mañana y pasado, la Argentina hace una propuesta con respecto al tema de la reestructuración de la deuda, en particular para los bonos en dólares con legislación extranjera. Ya está prácticamente la propuesta, la Argentina no va a pagar 4 años el capital y seguramente tampoco va a pagar los intereses y va a renegociar esa deuda. O sea, 2021, 2022, 2023 y 2024 no vas a pagar deuda. Claro. Pero más allá de eso, vuelvo a repetirte, Facundo, acá el tema es económico. Los números que se están viendo de caída de producción en abril, hay sectores esenciales hoy que tienen números de caída en la producción de 65%. Te doy el caso, por ejemplo, ferreterías. 65%. ¿Sí? 65%. Y es una actividad esencial, que la abrieron, que la dejaron. Claro. Y el otro tema, y que hoy la Argentina de nuevo mañana va a estar en la tapa, ya está en la tapa de los principales países del mundo, las colas de gente en los bancos para, por un lado, en pago fácil también, para pagar impuestos, gente para... O sea, el Banco Central de la República Argentina se tiene que hacer cargo de esta situación. Seguro. El problema es grave para la Argentina. Abrir los bancos y dejar que la gente vaya... Y disponga de su plata, claro. Claro. Carlos, tengo que cerrar, que ya nos corre el tiempo. Quizás la reflexión final podría ser que estamos frente a una crisis económica que en principio no tiene o no se ve la fecha de vencimiento, no se ve qué hay para adelante. No. Sí, y no ese es el principal problema. Pero yo quiero cerrar con algo. Vos hablaste de estimaciones, 6%. Mínimo para este año, con esto que ya pasó, con el 25% de la economía funciona, con el 75% que no funciona, mínimo la caída del producto tiene que ser por lo menos de 2 dígitos. Bien. Y pensá que la mayor caída fue en el 2002 de la Argentina, con un 11,9%. Me parece que ese número hoy queda corto. Gracias, Carlos. Gracias a Marcelo de Alessandro también, secretario de Seguridad de la Ciudad. Gracias doctor. Gracias, Ezequiel. Gracias, Luis. Mañana, Facu, mañana, atenti, te vamos a contar algo sobre el Grupo L de Víctor Luzardi y Copacabana Sociedad Anónima, que son las 2 empresas metidas en el escándalo de los alimentos. Atención con el clan Luzardi y Copacabana Sociedad Anónima, que están en un embrollo muy importante, judicial y con el gobierno. Sí, y la foto del día que pasa por el presidente, de alguna manera tuiteando y avalando lo que va a ser el impuesto a la riqueza millonaria, que esto seguramente va a estar en la tapa de los diarios. Nos estamos yendo, ¿sí? Gracias a todos. Se quedan, llega Babi, estamos después de Feynman cada día, aquí en 4 días. Chau, chau.